Bueno, estos dibujos son muy significativos, ¿no? A ver qué les transmite estos dibujitos. Paola, ¿levantaste la mano o es la intervención de recién? Ese soy yo con proyecto. Perdón, profe. ¿Quién habló? A ver, perdón. ¿Quién está hablando? Yo, Raúl. Raúl. Raúl, A ver, bueno, ¿por qué? a ver, ¿Que sos Raúl. vos con proyecto? ¿Por qué? No, porque la última vez que tuvimos que entregar trabajos y rehacer varios dibujos que teníamos. Y tenía muchos problemas en lo que tenía que resolver el fin de semana, que justo tuve un choque, me atrasé demasiado, choqué con el auto, me atrasé muchísimo y recién me pude poner al día con eso. Perfecto. Bueno, lo que está diciendo Raúl no es menor, porque yo les exijo tanto armar una propia agenda, porque siempre tenemos que dejar 2 días previos a un examen o a una presentación de lo que fuere, 2 días los tenemos que dejar teóricamente como libres. ¿Qué quiere decir eso? Que yo 2 días antes de esa presentación o de ese examen ya tengo que tener todo listo, porque me puede pasar un imponderable como le sucedió a Raúl. Entonces, ya ese tiempo, con el que fue algo imprevisible, imponderable, ya lo fui cubriendo, ¿sí? Anteriormente. Entonces, siempre hay que dejar 1 o 2 días libres antes de la presentación. Entonces me tengo que mentalizar que 2 días antes o un día antes yo ya tengo que tener todo listo, por cualquier cosa que me llegue a suceder. Bueno, de eso se trata esta agenda de funcionamiento. Acá, Leonel al ver la imagen pone falta de organización, porque no tiene micrófono, así que Ah, se bien, bien. escribió. Bueno, también falta organización. Fíjense, está con el café al lado, bueno, yo supongo que un cafecito, y está dormido. Bueno, ¿por qué? Porque seguramente dejó todo para último momento. Esto es como, digo yo, vieron a veces, no sé si ustedes conocen, yo he conocido personas que hacen dieta y dice, no, en la semana no voy a comer nada, ¿sí? Y resulta que llega el día de domingo y el día de domingo se comió todo lo que no se comió en la semana y comió cosas muy pesadas, entonces el atracón que se dio, el empacho, y bueno, indudablemente se termina todo en una ingesta. Esto sucede lo mismo si queremos dejar todo para último momento. ¿Mm? Es la ingesta intelectual. Y pasa, sí realmente pasa, pero por ejemplo a mí me pasa que yo trato de hacer las actividades el día que la ponen y por ejemplo ya hoy en día con lo que es proyecto y representación gráfica, yo no dejo de acostarme a las 3 de la mañana porque me vuelven los trabajos y he tenido que repetirlos como 5 o 6 veces ya. Bueno, entonces son las ingestas intelectuales. Bien, Brian. Bueno, entonces la siguiente, por favor. ¿Qué son las técnicas de estudio? Son herramientas que nos van a facilitar organizar la información para poder estudiarla, comprenderla, analizarla y luego transferirla. ¿Qué técnicas son las que nosotros sugerimos de este espacio curricular por el objeto de estudio? No quiere decir que sean las únicas ni las mejores, son las más adecuadas al tipo de observación que ustedes tienen que realizar, al objeto de estudio que están ustedes en estos momentos trabajando en Practicanato 1. Bueno, nosotros les presentamos estas que están dando resultados porque vemos que realmente sirven para organizar la información, como es el esquema, el cuadro comparativo, cuadro sinóptico, el mapa conceptual y la red conceptual. Seguramente ustedes conocen algunas de ellas, algunos ponen en práctica estas técnicas. El tema es que tratemos todos de hablar en el mismo código. A ver, cuando hablemos de esquema, que todos estemos haciendo referencia a lo mismo, porque las docentes cuando evalúen los trabajos van a estar haciendo referencia al mismo concepto de esquema, ¿sí? Y cuando hablemos de un mapa conceptual, hablemos de mapa conceptual y no de red conceptual. Entonces, estas 5 estrategias las pueden poner en práctica
inclusive cuando vayan armando ya sus propias bitácoras, vayan organizando la información que tienen en bruto, que seguramente al inicio hacemos una nota de tipo in situ, y luego esa nota la convertimos en nota extendida, que es cuando transformamos esa información en bruto, ¿sí? Ya en una técnica de estudio, como puede ser el cuadro comparativo. Entonces, todo este ejercicio, en la medida en que ustedes vayan organizando la información a través de estas técnicas de estudio, a su vez van fijando el conocimiento. Es como escribir, van fijando el conocimiento de otra manera más significativa que solamente sentarme a leer o a escuchar, ¿ven? Porque ponen en juego muchos procesos mentales, habilidades, destrezas. Bueno, vamos a empezar por alguna de las técnicas. La siguiente, Ali, por fin. Un esquema. ¿Qué es un esquema? Es la representación gráfica, ya vamos a poner un ejemplo, dice, de la asociación de ideas, dos o más ideas, que se relacionan entre sí. Siempre lo importante en estas técnicas que les estamos brindando, que apelamos a establecer relaciones entre conceptos, porque es uno de los objetivos de Práctica Nato 1, que ustedes desarrollan la capacidad para procesar, analizar, relacionar y transferir. Entonces, un esquema tiene que ver con esto, con asociar ideas, asociar conceptos a través de flechas, ¿no? Por eso los componentes son, decimos, ideas principales, ideas secundarias y flechas que se unen entre sí. Ahora yo sí les voy a hacer una pregunta, porque nos sirve de diagnóstico nosotras las docentes. Cuando ustedes leen un texto, saben que un texto está compuesto por párrafos. ¿Qué es un párrafo para ustedes? A ver... La separación del punto y aparte. Bueno, el punto de aparte es el indicio de que finaliza e inicia un párrafo nuevo. Pero un párrafo, ¿qué sería? ¿Un conjunto de qué? De oraciones. Muy bien, eso, un conjunto de oraciones que tienen un sentido propio. Siempre un párrafo tiene por lo general una o dos ideas principales. Cuando ustedes lean un párrafo, siempre ese párrafo, que es un conjunto de oraciones, que está separado por puntos y aparte, ese párrafo por lo general tiene una o dos ideas principales. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de la idea principal? Que una idea es idea principal. ¿Qué sería para usted? ¿Por el título? ¿Quién habló? ¿Raúl? Sí. A ver. ¿Por el título? El título que nos va adelantando que es de qué se trata. El título general, pues sí, el título del texto. Sí. Bueno, puede ser un indicio, pero a lo mejor en los párrafos, en todos los párrafos, traducen el título. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que una idea es una idea principal? Porque la descripción de todo el párrafo, todo el desarrollo de ese párrafo está relacionado a esa idea. Muy bien, porque es la idea... Lo marcan con David. Negrita. A veces están marcados. Sí, o sea que lo marcan con negrita o resaltadores. A veces sí, a veces está marcado, pero no siempre. Pero lo que dice Paola voy a retomar, porque esa idea principal es la que le otorga sentido a toda la oración, a todo el párrafo, ¿sí? A ver, supónganse que ustedes creen que en un párrafo la idea principal es tal. Hagan esta prueba. Tapen ustedes con la mano lo que ustedes creen que es idea principal y lean el resto de la oración, ¿sí? Tapan lo que ustedes creen que es idea principal y leen el resto de la oración. Si el resto de las frases de este párrafo no tienen ningún sentido, cuando uno dice, ay, le falta algo a esto, es porque realmente la que falta es la idea principal, eso es lo que ustedes creen y que han tapado, esa es la verdadera idea principal. Entonces, es esa idea que le otorga sentido al todo el texto. Sin esa idea, leyendo el resto, hay algo que me falta. Ese algo que me falta es la idea principal. ¿Ven?
Entonces, para que ustedes vayan teniendo en cuenta cuando una idea es idea principal y cuando una idea es idea secundaria. Entonces, esto le va a servir para todas las técnicas, identificar siempre las ideas principales. Vamos a un ejemplo. Profe, lo que, para agregar nomás, lo que pasa es que lo que uno está acostumbrado siempre es que cuando inicia, digamos, la oración, siempre inician con el concepto que va a desarrollar o que lo describe, digamos. Y hay veces, no siempre sucede eso, porque hay veces cuando llega al final, es como que empieza primero con la descripción, al final te dice que es tal cosa. Todo lo que describió, en realidad, es eso puntual, digamos. A veces finaliza con, por ejemplo, todo el desarrollo de, por ejemplo, el concepto de fotosíntesis, y al final dice fotosíntesis, por decir un ejemplo. Gracias, Paola. Mira, ya que me trajiste ese tema, les voy a explicar algo para que lo tengan en cuenta. En un párrafo pueden encontrar una o dos ideas principales. Tomen nota de esto. A veces encontramos dos ideas principales en un párrafo. En un párrafo, la idea principal puede estar ubicada al inicio del párrafo o puede estar ubicada al final del párrafo. No necesariamente siempre está al inicio, también puede estar ubicada al final del párrafo. ¿Sí? O la idea principal puede estar ubicada al inicio del párrafo y luego es reforzada al final del párrafo. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de eso? Porque van a aparecer palabras conectoras, ¿sí? Tales como, retomando la idea principal, decimos que el sistema es, ¿sí? O repitiendo, o complementando, ¿ven? Entonces, todos esos matices los pueden encontrar, como dijo Paola. No necesariamente está al inicio, ¿sí? Puede estar también al final la idea principal. O en un párrafo podemos encontrar dos ideas principales, ¿sí? O a veces todo un párrafo es idea principal. A veces, ¿no han leído ustedes párrafos cortitos? A veces son párrafos donde todo ese párrafo es idea principal. Ténganlo en cuenta. Esto es desde lo teórico, pero lo importante es que lo pongan en práctica, porque esto se aprende en la práctica. A ver, Ali, la siguiente, por favor. Vamos a ver un ejemplo de un esquema. Estructura de la planta, pongo raíz, tallo, hojas, flores, ¿sí? Y lo uno por flechas, con flechas. Esto es un esquema, ¿sí? Es más, puedo seguir abriéndole esquemas con ideas secundarias, no sé, raíz, puede ser una absorbe agua, por ejemplo. No sé, se me ocurre, ustedes vayan viendo cómo pueden ir organizando su propio esquema, ¿sí? Esto es un esquema. ¿Está claro? Entonces, ideas principales, secundarias, unido por flechas. Esto sirve mucho a la hora de ustedes tener que repasar un tema, ¿sí? Van repasando y armando esquemas. O cuando ustedes están en un examen, ¿sí? A veces los docentes les dicen, bueno, quieren unos minutitos para organizar la información. Bueno, organicen siempre un esquemita y luego empiezan a hablar. Siempre es importante organizar esquemas. Les facilita la exposición, tanto oral como la exposición escrita. Pasemos a la siguiente, por favor, Ale. Bueno, acá tienen un esquema que en realidad es un esquema incompleto, digo yo, pero se lo puse a propósito para que vean. ¿Qué les falta para ustedes este esquema? ¿Qué les faltaría a este esquema? Dijimos que los componentes son ideas principales, ideas secundarias, ¿y qué más? Volvamos, Ali, a los componentes del esquema, por favor. Ideas principales, secundarias y flechas que unen las ideas. Ahora volvamos de nuevo a ese esquema. ¿Qué le faltaría a este esquema? Flechas, profe. Flechas, muy bien. Porque la flecha es la que le otorga direccionalidad a la relación entre conceptos. Ustedes ven que siempre se trata de conceptos. Eucariota, procariota, animal, vegetal, todos son conceptos.
pero los conceptos no tienen sentido si no son otorgados por la direccionalidad y el sentido de la flecha, porque es lo que me permite la lectura. Por eso es importante acá la flecha. ¿Ven? Bueno, para que lo tengan en cuenta. Este es un esquema incompleto. ¿Sí? Si ustedes tuvieran que rearmar, no se olviden de las flechas, siempre. Pasemos a otra, Ali. Vamos a ir a otra técnica de estudio. Cuadro sinóptico. ¿Sí? Fíjense, dicen los expertos en estas temáticas, que aquel estudiante que tenga un cuadro sinóptico completo y armado, tiene garantizado, y luego lo estudia, por supuesto, dice, tiene garantizado el 98% de su aprobación en los exámenes, porque es una de las figuras metodológicas, una de las técnicas de estudio más completas, ¿sí?, para organizar y para estudiar. ¿Por qué? Porque justamente permite ordenar y jerarquizar conceptos, les voy dando un orden a los conceptos, los voy jerarquizando, los voy relacionando. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Qué componentes tiene un cuadro sinóptico? Ideas principales, secundarias, llaves, y las ideas que están jerarquizadas. ¿Sí? A ver la siguiente, por favor, Ali.